Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo organizo mi colección, porque tengo este despelote de monedas, ya que después de que me agarró COVID, viajé a Italia y qué sé yo, hace como 6 meses que no pongo una moneda en una carpeta. Así que bueno, voy a aprovechar a empezar a ordenar este despelote y les voy a mostrar cómo lo hago. Pero antes les quiero mostrar una cosa. Ahí está, ¿ves? Tengo una hoja de cálculo donde tengo anotado el número de carpeta y en la primera posición está México. Bueno, acá tengo mis carpetas y la que venimos a buscar es la número 7. Esta es la que vengo a buscar y ahora te voy a mostrar por qué. Bueno, y acá está la moneda y la razón por la que te la quería mostrar es porque es la moneda preferida de Antares, que le mando un saludo también a su madre Consuelo, que es un suscriptor, un seguidor de nuestro canal de México y tiene 14 años. Así que Antares, una hermosa moneda, claro. Tiene a José María Morelos, que es uno de los jefes insurgentes, uno de los jefes de la rebelión mexicana para obtener la independencia. Pero antes de comenzar con las monedas, les quiero mostrar lo que encontramos con Mariela. El otro día que fuimos a detectar no grabamos nada, estuvimos solamente 2 horas detectando en el río y encontramos unas cosas hermosas. Como no podía ser de otra manera, Mariela encontró un anillo de latón con la letra M. ¿Qué te parece? Y este prendedor, mirá que parece antiguo, pero no es tan antiguo. Es más o menos de 1930, 1940. También de latón. Hermosa, hermosa. Y por último, en cosas de latón, mirá este anillo que está un poco detonado, ¿no? Un poco destruido. Y tiene una imagen de una mujer, puede ser griega, calculo romana. Está muy bueno también. También todo de principios de 1900. Y también encontré 2 anillos de oro, pero mirá qué chiquititos que son, mirá. Muy chiquititos. Muy pequeñitos. Hasta los bebés usaban anillos de oro antes. Bueno, como te mostraba al principio, tengo una planilla de cálculo donde tengo el numerito de cada carpeta y después los países que tiene cada carpeta. Pueden tener varios países, pueden tener un país solo. Acá hay más carpetas. Mira, la 9, la 10, la carpeta 11 y la carpeta 12. Y en cada carpeta yo tengo uno o varios países. Mira, esta que estoy organizando, por ejemplo, tengo a Reino Unido, por ejemplo, tengo en la primera hoja todos los pennies, en la segunda hoja todos los half penny y así, pero en la hoja 7 y 8 tengo moneda de Egipto y en la 9 de Canadá. Es más, acá en esta tengo también en la hoja 6 tengo moneda de Fiji de un lado y de San Marino en la otra. Cuando ya tengo muchas monedas de un país como México, por ejemplo, lo que hago es imprimir una planilla para poner atrás, a ver si te muestro bien, ahí está, mira, que es la de un peso de 1984 a 1987. Así que bueno, ahora a trabajar con todas estas monedas, pero siempre hay un antes, siempre hay un antes. Justo tenía esta moneda separada, que bueno, fíjate vos, parece una galletita de chocolate, ahora te la voy a mostrar con luz. Bueno, no tengo ni idea de dónde es, así que vamos a tratar de clasificar. Ya la metí en la aplicación Coinscope, pero no tuve buen resultado, me trajo cualquier banana. A ver, fíjate vos, ahí te la muestro bastante más de cerca. Tiene un caballito con un guerrero que va blandiendo una espada, así que bueno, le vamos a hacer una fotito y la vamos a tratar de ubicar con otra aplicación. Buenísimo, ahí está, le vamos a dar buscar. Aquí. No, acá está, mira. Un sólido 1665 de Polonia. Y otra cosa que te quería decir, fíjate esto. 3 monedas que vengo manipulando y ya tengo los dedos verde, naranjado, no sé de qué color son porque soy daltónico yo. Pero lo importante que es usar guantes descartables. Hay que usar guantes porque mirá la mugre que te dejan las monedas. Bueno, vamos a buscarla acá en Ucoin, así ya la agrego a mi colección. Así que tenemos que ir a Europa.
Acá está, Juan 2, Casimiro Baza. Bien, perfecto. Y 6.65. Ah, mira, hay tres. Hay una de cobre, que no es parecida a la nuestra, nada que ver. Esta otra, que es, esta es la nuestra, sí. También otra versión de cobre, que es la nuestra. Y después hay una de plata, que no hay fotito. Es esta, mira, a ver. Sí, no, es esta la nuestra. Esta versión. Bien. Bueno, mientras sigo acomodando te voy a ir mostrando estas otras moneditas que están en mi colección. Fíjate esta, Encuentro de Dos Mundos, Venado de Campo. Esta es de Uruguay, de 200 pesos. Es de plata. Está muy buena, ¿eh? Ya te la había nombrado esta serie iberoamericana. Encuentro de Dos Mundos. Esta creo que es la segunda edición. Mira esta hermosa moneda de plata 8.35, 10 liras de 1927 de Italia, Rey Emanuele III, una belleza, tiene una cuadriga con unos caballitos ahí un poco encabritados, a ver, y del otro lado tenemos la figura del rey. Otra moneda de plata, pero mirá qué hermoso color que está tomando, 50.000 zlotych. Polonia 1988. Este es el reverso. Y del anverso podemos ver a Józef Piłsudski por el 70 aniversario de la independencia de Polonia. Mirá qué lindo color que está tomando. Ahora una moneda de cobre, zinc y níquel de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1980. Por los Juegos Olímpicos. Del otro lado podemos ver, ahí está, mira, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un rublo y el escudo comunista. Otra más de plata, esta es de 10 euros y es alemana del año 2004 y es por la conmemoración de la expansión del euro. Me encantan las monedas alemanas, me encanta por el águila que tienen de este lado, son geniales. Ahora una de cobre, esta es de 4 peniques, 1856, está bastante castigada, pero a mí me gustan lo mismo. Tiene unos golpecitos y un agujero. Y es de Prusia, un estado que ya no existe más. Hay mucha gente que colecciona igual moneda de estados extintos. Así que bueno, esta me encanta. No sé dónde la voy a poner. La única que tengo. Esta sí que está buena y es bastante extraña, Ahí está, mira. 1981, 2 leva. De la iglesia boyana conmemorativa de Bulgaria. La época de República Socialista. Esta bimetálica te va a llamar la atención, tiene una balanza en el centro, pero lo que está bueno del otro lado. Mira esto, un león de Etiopía. Es una moneda que está en circulación actualmente, el centro es de acero bañado en latón. Y el anillo exterior es de acero niquelado. Muy buena, muy bonita moneda. Tres rublos de cuproníquel. Vienen en esta cápsula que no se puede remover, por suerte. Y del otro lado es conmemorativa por la victoria de las fuerzas democráticas rusas. En 1912, en esa época todavía se utilizaban las monedas de cobre, de plata y de oro. Y esta es de Finlandia, pero del otro lado, del anverso, podemos ver el monograma del zar Nicolás II. Claro, en esa época Finlandia pertenecía al Imperio Ruso. Y ahora nos movemos de continente con esta moneda que te va a volar la cabeza como a mí, mira. 50 centavos de Australia,
Es de plata 999 del año 2016, 50 centavos. Y del otro lado, el busto de la reina Elizabeth II. Y ahora saltamos a otro lado, nada que ver, esta me la regalaron. Es una moneda española, pero fue acuñada en Potosí, lo que ahora es Bolivia. Ahí vemos la marca. Y tenemos el escudo de España, así que bueno, es una moneda española. Aunque muchos las clasifican como bolivianas, no existía Bolivia en este año, mira, exactamente. 1780, Carolus III, Carlos III. Está gastadita y perforada, vaya a saber por qué las perforaban, ya te digo, pero a mí me gustan igual, hay muchas perforadas de esa época. Bueno, mira esta otra moneda, a mí me gusta así, saltar de una punta a la otra, mostrarte monedas así. Esta es de bronce, de Tunisia, protectorado francés. 5 francos de 1946. Y es una moneda bastante llamativa. Ahí está el gato maullando. Otra moneda que tiene que ver con la anterior, esta mira, 1945, también un franco. También tiene el año en el calendario musulmán, corresponde al año 1364, pero esta no es de Tunisia, pero sí es de Marruecos. Tiene que ver con la anterior, es de 1945 y es de bronce, pero esta es de Chelsea y corresponde a un doceavo de Shilling, un doceavo de Chelín, y es una moneda conmemorativa por la liberación de Jersey. Y del otro lado lo tenemos al rey Jorge VI. Estamos nada que ver, esta es de una medalla, un token de 1969. Esta hace tiempo que la tengo, no sé por qué está en la lata esta, mirá. Esto es por el primer alunizaje, julio 20 de 1969. El astronauta sosteniendo la bandera de los Estados Unidos y atrás se ve el módulo lunar, está sobre la luna, atrás se nota la Tierra, está buenísima. Es una ficha, un token, pero está genial, mira. Apolo 11. Y tiene los nombres de todos los tripulantes: Michael Collins, Edwin Aldrin y Neil Armstrong. Un pequeño paso para un hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Genial. Y esta, mirá qué buena que está, es de Polonia. Tiene trigo y un lenguado. Y es de la serie FAO, Alimentos para el Mundo. Acá está, Polonia 1971. 10 Zlotych. 1971, buena cosecha porque ese año nací yo. Hace 51 años casi. Si les gustó el video, déjenme un like. Voy a seguir acomodando esto. Si quieren ver más monedas, suscríbanse al canal para ver más videos como este.